que nos muestran cuerpos en los que las costillas sobresalen y el abdomen está hacia adentro. Cuerpos hiperdelgados a fuerza de dietas, hambre, rutinas alienantes y cirugías. Un modelo único, una sola posibilidad de hacernos visibles. Un modelo que además pone en riesgo la salud, sobre todo a las mujeres, con la manifestación de los trastornos de la conducta alimentaria. Abrimos este segundo bloque de 40 días Argentina en democracia. Estamos hablando sobre los estereotipos de belleza, los cambios en las diferentes formas de lo que se le exige a la imagen corporal. Y un dato que veíamos ahí en el tape era algo que lo comentamos al principio en la intro, ¿no? Esto de lo que provoca, por ejemplo, un 60% de personas que tengan trastornos de la conducta alimentaria. Digo, y ahí es un dato con 30%, creo que decir los datos de ALUBA, es una de las asociaciones que mejor mide estas cuestiones a nivel nacional, un 30% de adolescentes que sufren bulimia o anorexia o han sufrido bulimia. Somos la mayoría, el 90 y algo por ciento, yo soy psicólogo clínico, y la mayoría son adolescentes mujeres. Los varones también están entrando en esa problemática, pero es impresionante cómo, digamos, al género, cómo la exigencia está allí. Y todo el lo tema, que subyace es eso, Oscar, digamos, lo que ves. Una de las exigencias, por supuesto hay otros temas clínicos de que, digamos, la anorexia y bulimia es todo un tema con el alimento, con lo materno, con el vínculo materno en algunos casos. Pero esa exigencia de tener una figura que no es la que tiene como data normal, común, ¿no es cierto?, sino un ideal que está muy exigido a cumplir con las amigas en la adolescencia, es como ser parte de un grupo, como ser aceptada. Entonces le hacen bullying, le hacen, diríamos, la rechazan. Si tiene 1 kilo de más, se siente mal. Si viene el verano, en esta época ya empiezan los gimnasios a trabajar por ese problema, ¿no?, de que tienen que ponerse en forma porque ya faltan 2 o 3 meses y se le viene el verano encima. Ahora, ¿cómo se trabaja el tema de la aceptación, Oscar? Ya sé que no nos vamos a poner a desgranar una terapia acá, digamos, porque tendríamos que hacer 2 programas más, digamos. Pero ¿cómo se...? Por ejemplo, teniendo en cuenta el ejemplo que decía Silvina recién, si vos uno le está inculcando, le está diciendo a un adolescente, querete, aceptate como sos, sí, pero salgo y no encajo. No encajo en un lado, no encajo en otro, o sí, no me dejan trabajar. Un poco es trabajar cómo su cuerpo, cómo aceptar su cuerpo, es un acto primero de amor propio, un acto amoroso, ¿no es cierto?, cómo aceptar su cuerpo. Eso uno lo trabaja clínicamente para ver si hay un factor que esté dificultado previamente por... Nosotros sobrevivimos por la mirada del otro, creo que por allí, digamos... ¿Cómo es la mirada primaria? ¿Cómo nos miran? ¿Cómo nos aceptan? ¿Cómo nos acarician? ¿Cómo nos integran el cuerpo? Son las primeras jugadas de sobrevida que tenemos. La ternura es fundamental ahí. La aceptación tiene que ver también con esos primeros momentos de vida. Entonces, ¿cómo está ese vínculo? Hay que trabajarlo para ver que termine en una aceptación. Por supuesto que tenga que ver también con los cuidados, una alimentación saludable y todo eso, ¿no es cierto? Porque si no, el rechazo a sí mismo, a veces el problema es que en el rechazo, esto con el cuerpo es social, es histórico, es político, a veces se ponen en el cuerpo rechazos que no son del orden de lo orgánico. Hay rechazos con vínculos, con lo social, con otros temas, que se usa el cuerpo como primer respondiente de un problema. Y a veces con la alimentación nos oponemos o incorporamos a alguien, porque incorporamos vínculos a veces con el alimento. No sé si es complejo. Pero esto es primario. Nosotros si no incorporamos vínculos cuando nos alimentamos tempranamente, no sobrevivimos, ni nosotros ni los primates. O sea, necesitamos otro que nos mire, que nos mime, que nos atienda, que nos ampare. Y por eso el alimento incorporamos vínculos. Por eso es tan difícil comer solo en un restaurante. Totalmente. Empezamos a hacerle broma a los mozos, qué sé yo.
O, bueno, ahora el último fenómeno debemos sacar el celular. ¿No? Bueno, el celular donde creemos que estamos acompañados. Algo muy interesante de los últimos tiempos es lo que las personas que hacen el activismo gordo dicen, bueno, tomamos algo ofensivo, digamos, y lo ponemos a favor nuestro. Es más que interesante uno de los testimonios que también tenían en este programa de encuentro para ir recorriendo lo que es, bueno, personas que dicen, che, hay que aceptar cuerpos diversos. Fíjate y lo charlamos. Para la sociedad occidental, la palabra gorda, gordo, no es un adjetivo calificativo más, ¿sí? Esas 5 letras resumen toda una serie de suposiciones y prejuicios, te diría, que tiene la sociedad respecto de lo que significa que una persona aporte un peso considerado excesivo para la sociedad, ¿sí? Es quizás la única condición o enfermedad, dependiendo de dónde nos paremos, que se diagnostica con solo verte. Nadie te pide análisis de sangre, pero supone que si sos gorda, estás enferma. O que comes demasiado. O que no te cuidas lo suficiente. O que no te ejercitas. Lo primero que te dice incluso un médico o una médica es eso, ejercitate. Y no sabe que yo hago pilates 3 veces por semana, que camino. Solo por verme saca conclusiones acerca de cómo me siento, que debo estar deprimida o triste. Me parece que es interesante lo que hace el activismo gordo, que es reivindicar la fuerza de esa palabra, incluso con ese componente negativo y discriminatorio y de estigma que tiene, y decir, sí, soy gorda, soy gordo, ¿y qué? Digo, recalco también esto de que contaba la chica, ¿no? La única condición que se diagnostica con verte, y ahí ya no entra una cuestión de mirada social solamente, es una cuestión de la mirada de los profesionales. Total. Exacto. ¿No? Total. Temón. Temón. Temón porque yo siempre digo, yo no sé si las personas gordas queremos ser delgadas, pero queremos el privilegio de la delgadez. O sea, yo quiero el privilegio de la delgadez. O sea, quiero ir a un médico ginecólogo y que no me derive a una bariátrica. O sea, un ginecólogo, o sea, vengo a ver otra parte del cuerpo, digamos. Si yo quisiera eso, voy a un nutricionista. No sos un nutricionista, ¿no? Claro. Hoy todas las especialidades médicas, la mayoría, te derivan a cirugía bariátrica o te derivan a nutricionistas, como si hubieses ido por esa consulta. Ya eso es un privilegio, ser una persona delgada y que el médico vaya y te atienda la necesidad que estás yendo a buscar y que no opine sobre tu cuerpo, por ejemplo. El acceso a la salud respetada es un montón, porque el cuerpo, bueno, sos una persona gorda, entonces primero descendés de peso y después me ocupo de cualquier dolencia que tengas. No es primero tu cuerpo, tu tamaño de tu cuerpo y después es la dolencia. Entonces no somos consideradas personas que podemos tener enfermedades que no se colaboran, digamos, que no sean coyunturales ahí con el tema del peso, es todo el peso. Entonces, bueno, capaz que vos tenés otro diagnóstico y no te lo van a diagnosticar porque sos primero gordo, o sea, sos primero una persona gorda con problemas de salud. Es una cuestión muy salutista. Cuerpos delgados enfermos, hay cuerpos gordos enfermos y viceversa. Hay cuerpos gordos sanos, hay cuerpos delgados enfermos. O sea, Claro, lo que pasa es que alguien que está delgado, salvo que esté muy delgado, nadie le diagnostica a primera vista algo. Totalmente. Claro, yo soy una persona gorda, sin embargo, a mí me hablan de salud, una persona que tiene un cigarrillo en la boca, por ejemplo. Entonces, digo, ¿desde qué lugar me hablas? ¿No? De salud, ¿no? Y aparte, yo no le debo salud a nadie. Ninguna persona le debe salud a un otro. Explicaciones. Sin embargo, las personas gordas pareciera que tuviésemos que andar como con el análisis bajo el brazo. En la salud, por ejemplo, porque digo, nos metemos en un tema donde los profesionales deberían estar preparados. No digo que todos, obviamente, digamos, hay de todo para todos los gustos, ¿no? Pero ha ido modificándose eso, trazando esta línea del tiempo que siempre tratamos de hacer en este programa. Yo creo que ahí estamos en foja cero. ¿Sí? Yo creo que en salud, sí. Yo, inclusive en la comunidad de Mona, tenemos... Vendo ropa, ¿no, Martín? No, o sea, vendo ropa y tengo que tener una historia destacada con médicos no gordofóbicos, o sea, con lugares de respeto para que mis clientas, que solamente buscan comprar una remera, puedan ir al médico. A mí me lo piden, o sea, Sil, por favor, una endocrinóloga que me haga análisis, Sil, por favor, un médico cirujano que no me mande a descender de peso como si fuera lo único. Yo, ¿cómo que tengo que tener médicos? Sí, tenemos un directorio de médicos en una marca de ropa que se la exige un montón porque es un espacio necesario.
no hay profesionales que estén dispuestos a tener una mirada empática con un cuerpo sin juzgar su salud por un tamaño, solamente por un tamaño. Lo ven, Podría aclarar. A mí me parece muy importante, yo que participo del sector salud. Claro. Te estamos Me pegando, parece- me parece Vos sos la excepción, fundamental, igual. me parece fundamental la militancia. Porque esta militancia abona o, diríamos, despierta a la investigación, a la capacitación y a la salida de ese marco. Por ejemplo, la perspectiva de género, el matrimonio igualitario, las orientaciones sexuales, el tema de la relación con los cuerpos, ha sido fundamental la militancia de esos sectores. Porque eso va pegando en la, diríamos, en la teoría del conocimiento de cada disciplina, que a veces son retrógrados, endogámicos, hablan entre ellos o hablamos entre nosotros y por ahí no escuchamos. Por eso es fundamental la militancia. Incluso yo agregaría que el tema gordofobia es más complejo, porque la fobia es en psicología, en psicopatología, es un tema que se puede asociar a una patología o a un estilo. Se habla de estilo fóbico, conducta fóbica, Claro. que son evitativas. Acá creo que es más serio, que es más que recién pasaban, es más discriminatorio, porque es no ver al otro. Lo estás discriminando porque te está haciendo un choque. La discriminación es porque te está haciendo un espejo que no tolera en vos mismo. Totalmente. ¿Ceci? No, pensaba que con la vejez pasa que no queremos vernos viejos, entonces cuando vemos a un viejo o a una vieja, preferimos no acercarnos porque ese viejo nos está diciendo que nosotros mañana, si vivimos mucho, vamos a llegar a ser. ahí. Y nadie quiere, lo que decía recién, queremos vivir mucho, pero no ser vieja. Y también creo que con la vejez existe esta fobia o esta discriminación hacia las personas, bueno, que de hecho tiene un nombre, que es el viejismo, no el edadismo, porque el edadismo es discriminar por edad, podemos discriminar por juventud, pero hay un término que un reconocido geriatra, gerontólogo, el doctor Leopoldo Salvareza, lo denominó viejismo, que estamos hablando del viejismo desde el año 1969, fue el primero un psiquiatra, el doctor Butler, quien lo denominó en inglés, y luego acá se hizo la traducción el doctor Salvareza, el viejismo, que es la discriminación hacia las personas por el solo hecho de ser viejas. Claro. Entonces la sociedad discrimina a muchas personas porque son viejas. Y pensaba recién escuchando lo que decían, si una persona desde joven, adolescente, joven, ya empieza a tener toda la presión por el cuerpo, cómo tengo que ser, sobre todo la mujer delgada, tengo que cumplir, que el gimnasio, que la forma en que me alimento, cuando empieza a pasar el tiempo, se suma también que además no me tengo que ver vieja, porque si ya vengo sufriendo todo esto y va pasando el tiempo y voy a ser vieja, ¿qué trabajo? Y comienza a ser como una lucha despiadada para mantenernos jóvenes, flacas, lindas, con ese formato, esa belleza hegemónica, ponernos en forma. Pues yo digo, ¿cuál sería la forma? Entonces, ¿cómo hacemos para poner? Si ¿no? nos dieran la inmortalidad, creo que No, y no además- teníamos ese problema. Pero Claro. bueno, no la tenemos. Además que Exactamente. sufre la exclusión, Claro. porque el modelo de mercado, ni hablemos de los artistas, Bueno. pero el tema del mercado empieza a excluir desde el Sí, sí, viejismo, sí, se totalmente. empiezan a sentir fuera o lo expulsan. Sí, sí. Y a veces tempranamente, ¿no? No hablemos de una persona que... Claro, por ahí ves algunas acciones demagógicas por parte del mercado, algunas marcas que vos decís, bueno, para lavar un poco la imagen, o incluyen a personas viejas, u otros Es el colectivo de cuerpos. turno, yo siempre digo, es el colectivo de turno. Claro. No, bueno, está de moda, ¿no? La gorda, entonces, bueno, una gorda, una coreana, una vieja, Una ¿viste? Como morocha, en la una foto del negra. marketing. El marketing siempre fue muy perverso, quienes mismos crean Claro. los mismos Totalmente. modelos, después dicen, no, pero somos reinclusivos. Recién no quiero dejar pasar esto de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Una persona cuando se encuentra con una prenda que no le entra, digamos, vos sos talla 50, supongamos. Bueno, nada, fuiste a otro lugar, cambiaste de marca de jean y es un 52. Lo que no significa que el jean sea ni más grande ni más chico, simplemente la etiqueta que quizás un coreano quiso ponerle ese talle, digamos, le faltó Ponele. 50 y le Claro. puso 52. El consumidor nunca piensa
que es la industria quien no está cumpliendo, sino piensa que es él el problema. Entonces, ese es el gran problema. Ahí está el tema. Entonces, sí, yo tengo 34 y ya tengo un poco más resueltas las cosas, pero alguien que no sabe quién es, la edad de la adolescencia, que uno está buscando la identidad, una piba de 14 que subió un talle, que quizás es mentira porque es solamente una etiqueta cambiada, un número diferente, crea un trastorno de conducta alimentaria porque esa persona va e inicia un proceso de necesito adelgazar porque soy otro talle. Quizás el jean tiene la misma medida, pero ese número, por eso el compromiso de la Ley Nacional de Talles es muy importante. Quédate ahí porque ya lo vamos a hablar en el próximo bloque. Me tengo que ir a una pausa, pero está más que interesante e incluso vamos a venir repasando uno de los casos creo emblemáticos en los últimos tiempos, no hace mucho, una modelo que falleció justamente por las consecuencias de distintos tratamientos estéticos realizados hace años. Pero eso en el próximo bloque. Pausa, ya venimos.